Arrepentir, ya sabemos, no es una relación con corregirse porque a mí va a venir alguien, ¿no? Sino es el arrepentimiento, es la anulación del falso yo para que el reino que está a la mano, que está dentro de nosotros, se manifieste, ¿no? Eso vino de muy pocos lo entendieron, pero felizmente ahora la verdad de la vida nos lo explica con más claridad. Y esto también se dio en el caso de Nicodemos, ¿no? El diálogo que hay. Y acá dice, es como si volteáramos la palma de la mano, comprendiendo que el yo que defendíamos o creíamos que era el verdadero, era falso, y que existía otro yo, que es el yo el verdadero, el yo hijo de Dios. Bueno, todo esto como un resumen nos está explicando pues que no se trata de que hay un yo que está mejorando poco a poco, ¿no? Y que de tanto mejorar va a acercarse a Dios. No, ese yo no existe, ¿no? El yo falso, ese es el falso yo. Que jamás, porque, por más que intente corregirse, va a llegar a Dios, porque lo falso es eternamente falso. El reino de la felicidad se manifiesta concretizado simultáneamente con el arrepentimiento, con la conversión del yo. Nacer de nuevo es pues es dejar de lado el yo carnal, el falso yo, y renacer al verdadero, que es el Hijo de Dios, el ser espiritual, que está en nuestro interior, ¿no? Entonces, esto es el diálogo de Nicodemo. En esa época era mucho más difícil de entender, ¿no? Si ahora muy pocas personas lo entienden. Las religiones, en realidad, actuales son materialistas, ¿no? Están pensando en resurrección de la carne, están pensando en que Cristo va a venir de fuera, ¿no? Entonces, hay una visión totalmente equivocada. El temor al juicio final es prueba de que no hubo arrepentimiento, ¿no? El temor del cuerpo carnal es el que tiene ese concepto, ¿no? Del juicio, piensa de que van a pedirle cuentas y se acusa a sí mismo. Entonces, el cuerpo carnal es por naturaleza falso y pecador. Acá dice, algunos religiosos interpretan el arrepentidos porque el reino está cerca como una advertencia para que las personas se corrijan antes de la venida del reino a fin de no ser destruidos por el fuego del juicio, ¿no? Si una persona se arrepiente por temor de ser lanzado al fuego del infierno, es prueba de que no se realizó la conversión. Eso es esto de aquí, si realmente se ha arrepentido, no tendrá miedo al juicio final, porque el yo verdadero es indestructible, ¿no? Contaba que cuando el profesor Taneuchi curaba a algunas personas en mi práctica, decía, suelte el bastón o suelte la muleta. Decía, no, pero si lo suelto, me caigo. Y él les decía, dentro de usted existe algo que jamás se cae, ¿no? O sea, hablándole del verdadero yo, ¿no? El verdadero yo, esto está pensando que es cuerpo carnal, entonces está confundido. Bien, entonces, aquí, entonces tenemos que si tiene temor al juicio final, deberá abandonar el falso yo. El yo real es indestructible y sin temor al juicio final. Este es el Hijo de Dios que jamás practica el mal y cuya mínima acción se traduce en bien. Si hubiera la concientización del yo verdadero, es decir, del arrepentimiento o conversión total, ¿no? Del yo, será imposible temer al juicio final, ¿no?
Bien, entonces el cambio del yo, del falso al verdadero, ese es el arrepentimiento. Entonces debemos constantemente hacer esa conversión, ¿no? No soy el cuerpo carnal, yo soy el espíritu que da forma a este cuerpo, que le da existencia en este plano fenoménico. Yo soy la vida que anima este cuerpo, pero yo no soy ese cuerpo, ¿no? Esa es la concientización. Un arrepentimiento basado en el temor sufrirá un retroceso si no viene el juicio. Por medio del temor es imposible que la persona se arrepienta verdaderamente. Si alguien piensa que los alumnos se volverán educados por la amenaza de castigo, ellos aparentemente, ¿no? Se portan bien, pero cuando el profesor no los ve, se portan realmente mal educados. Como este ejemplo, ¿no? Entonces, por temor, nadie puede cambiar. O sea, esas religiones que andan atemorizando, ¿no? Que ya viene el reino, que ya viene el juicio, que ya viene el, a juzgar. Esas religiones producen falsas expectativas y generan temor. Y no hay salvación por ese lado, ¿no? La salvación no viene por creer en Jesús carnal que te va a venir a salvar, ¿no? Si no encuentras la salvación dentro de ti, del Cristo interior, entonces no hay forma de salvación. Bien, todo eso hemos visto. Y el arrepentimiento no es autodesprecio, ¿no? El arrepentimiento tampoco consiste en que alguien se sienta perverso, sino en hacer que yo perverso desaparezca con la negación, ¿no? Si yo perverso no soy yo, no existe. Ese yo pecador no soy yo, no existe. Hay quienes se dan por vencidos y se arman de coraje para practicar el mal. El derrotismo y el pesimismo siempre llevan al verdadero arrepentimiento. Eso de desesperarse, golpearse el pecho, acusarse de pecador y meterse en angustias, ¿no? Eso no es arrepentimiento, ¿no? Hay que proceder a la sustitución del yo. Ahí está la clave del arrepentimiento. Dice acá, los derrotistas solo, ¿no? Perciben que son malas criaturas, pero no hacen la sustitución del yo. Ellos solo notarán su yo perverso y falso, ¿no? Pero no miran su yo mayor, o el verdadero. Si comprendemos que vivimos no con nuestra propia fuerza, sino por la gran vida universal, allí se da la sustitución del yo. Renacer es comprender que se vive no por la propia fuerza, sino por la vida universal. Estamos unidos al universo, estamos conectados a todo el universo, ¿no? Como espíritu. Por lo tanto, todo el universo vive dentro de nosotros y nosotros vivimos en el universo. Somos uno con Dios, por eso, ¿no? En la Biblia dice, dentro de Dios vivimos y en Él existimos. Arrepentimiento no es decisión de no pecar, tampoco es eso, ¿no? Arrepentimiento es la decisión de ir eliminando poco a poco los pecados cometidos, acumulando buenas acciones. Consiste en abandonar ese yo perverso y voltearse a la luz, ¿no? Debemos dejar de ver la sombra y ver la luz. La sombra proyectada es el cuerpo carnal. Esa sombra es eso, solamente una sombra. Claro que como es tridimensional da la intención, da la sensación de que es real, ¿no? Pero el alma, que es el intermedio, mira el cuerpo, la sombra, y piensa que él es la sombra. Y se sugestiona y no debe voltearse hacia la luz.
porque la luz es la imagen verdadera. Realizar el transbordo del viejo barco a la nueva embarcación. Aunque el hombre intente pecar, ¿no?, lo menos posible para purificarse gradualmente, terminará cometiendo más pecados si no hace la sustitución del yo o el transbordo de barco. Mientras siga en el mismo barco llamado falso yo, los males irán sucediendo uno tras otro por más que intente evitarlos, ¿no? Hace unos días una persona dijo, profesor, ¿qué hago? Reniego mucho, me colerizo, me desestabilizo. No puedo cambiar. Entonces le expliqué esto acá, que cada vez que te amargas, te encolerizas, debes reflexionar. Ese yo que se molesta, que se encoleriza, no es real, es falso. Mi verdadero yo, no se encoleriza con nada. Es un ser maravilloso, saludable, perfecto. Por lo tanto, yo rechazo ese falso yo y se extinguirá porque eso es su destino, desaparecer. Desaparece ilusión, desaparece falsedad, ¿no? Aparta. Entonces, esa es la manera, no preocuparse ni luchar contra el mal carácter, simplemente diferenciarlo. Esa es la sustitución del yo, transbordo del barco. Porque si luchamos diciendo quiero cambiar a este yo que se molesta, que se pone colérico, ahí estamos reconociendo la existencia del falso yo y no podremos avanzar. Tenemos que negar ese falso yo que pierde la... Y otra cosa, ¿no? Otra forma de sustituir el yo es, ese arrebato es un karma del pasado que se está desintegrando. Por lo tanto, es falso y va a desaparecer. De esa manera, separamos también el trigo de la paja, ¿no? El cordero del cabrito. Ese es el juicio final en realidad. El juicio final es la distinción entre lo falso y verdadero, ¿no? Es lo que realmente tenemos que hacer en todo momento. Si cometemos un error, son por dos razones aparentes. Una de ellas es que el karma se está desintegrando del pensamiento del pasado, de una acción del pasado. Y dos, ese karma pertenece al falso yo. Por lo tanto, no es nuestro, de nuestro verdadero yo. Es un falso aspecto. Entonces lo negamos. Ese falso aspecto, ese karma no es existencia verdadera. Yo, mi verdadero yo, es siempre feliz, armonioso. Muchas gracias. Y de esa manera, sin luchar contra el mal carácter, sin luchar contra el pecador, ese pecador se desactiva porque lo negamos, no existe y desaparece en la medida que lo negamos y lo dejamos ir. Pero si nos atrevemos a luchar contra él, lo inflamos, lo hacemos crecer y nos envolvemos en el océano de los karmas. ¿Ya? Entonces la conversión es eso. Dios creó al ser humano como hijo de Dios perfecto y ese es mi verdadero yo. El cuerpo carnal es una sombra proyectada, no es existencia verdadera, simplemente una proyección de mi mente, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Bien, el arrepentimiento es hacer transbordo, o sea, pasarse del barco del viejo yo, del yo falso, al verdadero nuevo yo. Entonces, de esa manera, renacemos.
De esa manera entramos en contacto con la verdad. El arrepentimiento que consiste en que la mente abandone el viejo barco que está hundiéndose y subirse al nuevo barco del verdadero yo, que es el indestructible barco de la imagen verdadera, en eso consiste la salvación. Y ese ser maravilloso que está en nuestro interior se manifiesta plenamente, y el cuerpo carnal, que es la sombra, también manifiesta salud, felicidad y armonía en su vida, ¿no? Entonces, simplemente es despertar el sueño de que creíamos que somos pecadores, creíamos que somos sufridores, y despertar a la verdad que eso es solamente una pesadilla proyectada por la mente. ¿Ok? Renacer es girar el espejo de la mente del falso al verdadero yo. Esto se asemeja a un espejo, ¿no? O sea, la mente, cuando está presa al falso yo, cuando mira al verdadero yo, cuando se comprende que el falso yo no existe y se descubre el yo uno con Dios, solamente entonces ocurre la sustitución del yo. Esa es la salvación. La sustitución del yo es la iluminación espiritual. La sustitución del yo es la cura de las enfermedades. Cuando sustituimos completamente el falso yo por el verdadero, ocurre la cura de cualquier enfermedad. No es corregida a la fuerza el falso yo, y sí conversión para el yo verdadero. O sea, un ladrillo nunca va a ser un lingote de oro. Ladrillo es ladrillo, falso es falso. Lingote de oro es lingote de oro, ¿cierto? Entonces, por más que pulamos al cuerpo carnal, tratando de mejorarlo, de curarlo, de perfeccionarlo, por afuera, pensando que el cuerpo carnal es existencia verdadera, caemos en ilusión, caemos en falsedad. El falso yo mira cosas falsas, ¿no? Y no es realidad. Entonces, esta es la conversión que nos enseña la verdad de la vida, ¿ok? O sea, pensar que poco a poco vamos a llegar a Dios, que vamos a subir una montaña y agarrándonos de una cuerda que nos une al cielo, algún día vamos a llegar a la cima y vamos a entrar al cielo. En cualquier momento nos soltamos de esa soga y nos rodamos cuesta abajo, ¿ya? No existe un yo que poco a poco se va a acercar a Dios. Eso nos han enseñado religiones, escuelas, enseñanzas, ¿no? Y nos ha hecho creer que para llegar a Dios, no como que fuéramos indignos de nuestro Padre, hay que sufrir, hay que caminar, hay que superar karmas, hay que reencarnar una y otra vez, ¿no? Porque el Padre, hemos quedado lejos del Padre, ¿no? Simplemente tirarse en sus brazos como el hijo pródigo, se lanza en los brazos del Padre, el Padre lo recibe y el Padre es Dios. Bien, entonces, solo concordar no es suficiente, dice, ¿no? Hay que concientizar al hombre. O sea, sí, yo soy hijo de Dios, nada más concuerdo, ¿no? Supongamos que cuando dicen el hombre es hijo de Dios, concordemos que de hecho lo somos. Pero solo concordar no es arrepentimiento. Falta que pasemos realmente de un barco al otro, del barco de la ilusión, hombre carnal, al barco de la realidad, del yo verdadero. Pasar de la conciencia del hombre carnal al hombre real, voltear el espejo de la mente que mira hacia la ilusión a la realidad, ¿no? Entonces, perdón, acá, este espejo, ¿no? Ahora, acá vamos. Debemos dar media vuelta al espejo ¿no? de la mente y enfocar al verdadero yo. Aquí en el lado izquierdo vemos que este está mirando al cuerpo yo, al cuerpo carnal. La mente es el espejo de la izquierda, ¿ya? Mira al cuerpo carnal y piensa que ese es el cuerpo carnal. Los cinco sentidos le muestran eso. Y dice, soy un ser destructible que se enferma, que sufre, que soy frágil,
un hongo en la tierra, soy una cosa insignificante, polvo de la tierra, ¿no? Pero si voltea el espejo y al otro lado mira atrás, hagamos de cuenta que el espejo, el alma, está mirando hacia el oeste al falso yo. Y piensa que ese falso yo es él, está engañado. Pero se da cuenta que su verdadero yo está en el este. Entonces voltea el espejo hacia el este, donde sale el sol, y contempla su verdadero yo radiante de felicidad. Esa es la conversión. Cuando hacemos eso diariamente, constantemente, estamos renaciendo, estamos anulando el falso yo, ¿no? Entonces, el verdadero yo que está ahí en la imagen del espejo, empieza a proyectarse en la mente, en el espejo de la mente, y todas las cualidades, ¿no?, de un ser espiritual, indestructible, inmortal, que no se quema en el fuego, que no se ahoga en el agua, que no tiene miedo al juicio final, que es un ser inmortal, indestructible, imagen y semejanza de Dios, se proyecta en la mente y la mente lo refleja en el cuerpo, y el cuerpo pasa a ser en forma natural, saludable y armonioso. Por eso dice, ¿no? Si queréis purificar el mundo de la proyección, debéis purificar la matriz de la mente y eliminar las manchas de la ilusión. Entonces, haciendo esto constantemente, ¿qué estoy viendo, no? ¿El falso o el verdadero? Entonces, en la medida que miro al verdadero, concientizo, soy hijo de Dios, soy un ser armonioso. El cuerpo, que es sombra, puede estar enfermo, pues eso no soy yo. Pues hay una mentalización que dice, ¿no? Mi verdadero yo es perfecto porque en él Dios se aloja. No importan los fenómenos exteriores. Yo soy sano, maravillosamente sano. A ver, mi verdadero yo es perfecto porque en él Dios se aloja. No importan los fenómenos exteriores. Yo, el verdadero yo, soy sano, maravillosamente sano. Así tenemos que reflexionar. Y la salud va a empezar a manifestarse en el cuerpo como proyección de ese reconocimiento. Solamente reconociendo en el interior la vida de salud infinita, aparecerá externamente en el cuerpo la salud perfecta como proyección de ese reconocimiento. Eso dice la ayuda necta, la verdad, ¿no es cierto? Solamente reconociendo en el interior, solamente viendo al hombre real, aparecerá en el exterior el reflejo, ¿no? La sombra perfecta como proyección de ese reconocimiento. Entonces, cuando hay una enfermedad, no necesitamos preocuparnos con el cuerpo carnal. El cuerpo carnal es el efecto, no es la causa. Necesitamos voltear la mente hacia la imagen verdadera, para eso la meditación también. Estamos haciendo meditación cada 2 viernes, por si acaso, ¿no? Este viernes hemos hecho de la cura divina. Cada 2 viernes vamos a hacer, tan invitados, justamente para ejercitar esta práctica, ¿no? De contemplar. La meditación sirve para contemplar el hombre interior, contemplar el reino de Dios y exteriorizarlo hacia el exterior. O sea, la meditación sirve para limpiar la mente, la lente mental, con la imagen verdadera, eliminando las falsedades. Las falsedades son las creencias falsas. La materia existe, el pecado existe, el castigo de Dios existe, una serie de cosas, ¿no? El que se considera pecador se castiga produciéndose enfermedades. Mire, ¿eh? El que se considera pecador. Esto, la enseñanza central de nuestro pensamiento iluminador
dice que cuando una persona se considera pecadora, o sea, cuando mira el yo como si fuera verdadero y piensa que ese yo imperfecto es él, en su subconsciente se produce un sentimiento de culpa, ¿no? Y ese sentimiento de culpa lo llega a castigarse, a destruirse. Por eso la Biblia dice que el salario del pecado es la muerte. O sea, el pecado consiste en considerarse cuerpo carnal y considerarse pecador. Por eso las religiones evangélicas, sobre todo también la católica, no cesan las infelicidades, ¿no? A cada rato les pasa de todo. O sea, ya se consuelan con que es voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere, ¿no? Pero en realidad no son felices, ¿no? Esas personas que están en esas religiones es lamentable su situación, ¿no? Porque andan predicando de que el hombre es pecador, y esto la ciencia ya lo ha demostrado, la Universidad en Chicago ha demostrado que las personas que tienen la idea de que son pecadores se autocastigan, o sea, ya incluso la ciencia ha entrado en esto, ¿no? O sea, y entonces, lamentablemente, pues hay una serie de líderes religiosos que empeñados como ciegos que guían a otros ciegos, los arrastran al pecado. Dice acá, ¿no? Muchas enfermedades son consecuencia del autocastigo por la idea de que el hombre es pecador. Y cuando esa idea desaparece a través de la verdad de la vida, se curan las enfermedades. Eso es lo que sucedió cuando Cristo curó a un paralítico cuando le dijo, tus pecados te son perdonados. Por eso dice el poema, ¿no? Yo también, a través de la palabra, hago escribir poemas de la verdad, ¿no? Entonces, dice el pecado, dice hago que el pecado vuelva a su nada original, porque Dios no creó pecadores. Hay quien diga pecador, pecador. Dios no creó pecadores. Esto lo estamos realzando bastante porque la idea de que eres pecador es terrible, destructiva. La humanidad está caminando hacia la autodestrucción movida por esta idea. Carmen y otros grandes psicoanalistas también lo confirman. Están destruyéndose porque la idea de que es pecador es como un reo sentenciado a muerte. Pues el salario del pecado es la muerte, dice Pablo, ¿no? Entonces, se curó esta persona, por tus pecados te son perdonados. Porque la idea de que es pecador lo tenía amarrado sufriendo, ¿no? La cosa del alma está en la mente. La persona que contrae esa enfermedad es porque tiene algún conflicto mental entre los familiares y ella se siente sofocada al permanecer dentro de su casa. El asma es como sofocarse, asfixiarse, ¿no? Está el caso de una mujer que sufría asma porque no mantenía una buena relación con su padre, ¿no? Cuando hay un conflicto familiar, por eso cuando hay una persona que tiene asma hay que ver su entorno, eh, porque allí está la causa mental, ¿no? El conflicto, no poderse llevar con alguien, no poderse sintonizar con las personas, etcétera, ocasiona este tipo de eh, dolencia. Entonces, esta señora, al conocer la verdad, leyendo la verdad de la vida, sanó de esa dolencia. Comprendió que el hombre es hijo de Dios, que posee en su interior una fuerza infinita y no se cansa aunque duerma 2 o 3 horas. Entonces, la sustitución de yo también acá. Como ven, en todo, la cura se da por la sustitución de yo. Comprendió que ya no era el cuerpo carnal, ¿no? Que posee en su interior una fuerza infinita. Entonces,
En esa sustitución Dios está la clave de las curas, ¿cierto? Entonces, quien tiene alguna dolencia tiene que constantemente concientizar al hombre real. El cuerpo carnal no soy yo. Las imperfecciones de la carne son sombras de mi mente. Mi verdadero yo es perfecto y sano. Las imperfecciones de la carne son sombras de mi mente. Mi verdadero yo es perfecto y sano. Así se debe negar, ¿no?, ese aspecto imperfecto de la carne como una sombra, proyección de los pensamientos ilusorios del pasado, pero concientizar el verdadero yo, quien verdaderamente es mi fuente de mi vida, es perfecto y sano porque proviene de Dios. Y Dios es un ser perfecto, ¿no? Por eso que asimilar bien la perfección de Dios es muy importante, ¿no? Ese Dios relativo que lucha contra su propia creación, un ángel caído, es una superstición de los siglos pasados, ¿no? Pensar en estos tiempos, en este tiempo de espiritualidad, de que existe un ser así, es una superstición realmente, ¿no? Lamentable superstición, que hace que Dios pues sea como un ser relativo, que no tiene control sobre su creación, y que hay seres pues que se oponen contra él, ¿no? Por esto el pensamiento iluminador ha surgido para iluminar a la humanidad y sacarla de la oscuridad, ¿no es cierto? Entonces, como vemos acá, las enfermedades van desapareciendo en la medida que se concientiza el yo verdadero, porque el falso yo que se castiga con la idea de que es pecador está manifestando una dolencia. Por eso el arrepentimiento tiene que ver también con eso, ¿no? De la regeneración del verdadero yo que no peca. Magdalena se arrepintió a los pies de Jesús del pecado en que vivía con el falso yo, pensando que esa era una forma de vivir correcta. Pero no era así, ¿no? Lloró al falso yo, pues bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El significado es los que lloran el falso yo, los que lloran a lo falso. Magdalena lloró al falso yo, se arrepintió y renació, ¿no? A su yo verdadero. Reconoció su yo verdadero y se regeneró. Porque no hay regeneración cuando no hay esa sustitución. Muchas personas quieren salir de la prostitución y no pueden porque los arrastra el karma. Porque consideran que ese yo pecador es verdadero. Hasta San Francisco tenía esa idea, ¿no? Él creía que su yo verdadero era verdadero y lo andaba martirizando, le causaba sufrimientos a su cuerpo. Él creía que el cuerpo carnal era existencia verdadera y acortó su vida, ¿no? La señora se libró de la idea de pecado. Al leer el libro La verdad de la vida, la mujer se libró de la idea de pecado, de la mala relación con su padre, ¿no? Que eso producía. Ella tenía una mala relación con su padre, ese es un pecado, es decir, es un encubrimiento de la imagen verdadera en el que el padre e hija sí se llevan muy bien, viven en armonía. Entonces, como consecuencia de ese pecado, su subconsciente la castigaba produciéndole esas crisis. Como era cristiana, quería que el hombre era hijo del pecado, pero al conocer la verdad, se libró de esa idea. Hay el caso, ¿no?, de personas que hasta tienen miedo de decir que son hijos de Dios, porque en su religión les han transmitido que eso no es así, que hay un único hijo de Dios. Entonces, ese único hijo de Dios enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, Padre de todos, vuestro Padre que está en el cielo.
tampoco dijo Jehová. Algunos me dicen el nombre de Dios es Jehová. A ver, dígame en qué parte del evangelio, en qué evangelio de los 4 que hay, Jesús le dice Jehová a su padre. ¿Dónde está? No hay un solo lugar en que Jesús le haya dicho Jehová. Sin embargo, hay personas que se empeñan en eso, ¿no? Jehová significa otra cosa. Entonces, es importante que sepamos quién es nuestro Padre verdadero y cuál es su naturaleza. Si no conocemos bien a Dios, si no sabemos que Dios es perfección y armonía, si no sabemos que Dios no crea el mal, no crea pecadores, entonces no creemos en el verdadero Dios. Si para estar con Dios es necesario que haya rituales, que te hagas una serie o que haya un intermediario o que te adopten, todo aquello que te aleja de Dios no es un camino verdadero. Nosotros no necesitamos de ningún ritual, no necesitamos de nada para estar con el Padre, ¿no? Es Dios, nuestro verdadero Padre, Padre del verdadero yo. Entonces, si abrimos los ojos y contemplamos la imagen verdadera, ya no habrá pecado. Al armonizarse con su Padre, se retiró la cortina que encubría la imagen verdadera, ¿no? El profesor Masagaru Taniguchi, en los libros de la verdad de la vida, pone en negrita siempre el pecado no existe, para grabar en la mente de las personas que el pecado no existe. Porque está muy grabado en las personas, desde la abuelita que nos dijo, y eso es lo que nos está haciendo castigar. No sanamos de muchas enfermedades porque el subconsciente no lo permite. ¿Ya? Las enfermedades son meras fantasías diseñadas con los ojos cerrados. A veces cuesta entender eso cuando una persona está con alguna dolencia, dice, ¿no? ¿Cómo puede ser fantasía si estoy sintiendo dolores? ¿No? Aquí también aplica la sustitución del yo. El que está sintiendo dolores, el que está viviendo pesadillas, es el falso yo. Es muy importante. Entonces, las enfermedades solo existen mientras pensamos que existen. Mira, es como una pesadilla que se nos presenta como algo real, pero al despertar vemos que ya no existe más. La señora de mención empezó a trabajar se aprende duplamente sin cansarse, como antes, pues descubrió su yo verdadero que jamás se cansa ni se enferma. Cuando hay ese despertar, ocurre una revigorización de nuestro organismo tremenda, ¿no? Empieza a fluir la fuerza infinita de nuestro interior en todo el cuerpo carnal, y lo hace robusto y enérgico. Entonces, cuando desaparece la idea de enfermedad, la enfermedad también desaparece del cuerpo. Por eso, doctor Taniguchi, también en los libros de la verdad de la vida, lo pone con negrito o resaltado, la enfermedad no existe. La enfermedad no existe. La enfermedad no existe. Para que se grave, porque la idea de que existe es que es el primer, para decir, la primera condición para proyectar una enfermedad. La enfermedad existe. Por eso hay que repetir siempre. La enfermedad no existe. No existe. Grabarla en el fondo de la mente. ¿Ok? Entonces, en la medida que se graba esa, estamos negándole, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Dice, se pierde algún objeto cuando la mente está perdida. Si la persona estuviera con la mente atenta, observando lo que debe ser observado, no se perderá nada. Aquí cuenta el caso de una señora que había recibido el sobre del pago de su sueldo de su esposo.
¿ya? Y ella, pues, cuando ya está, lo recibe, lo iba a guardar, alguien tocó otra vez la puerta y ella dijo, bueno, este sobre lo dejo por acá y voy a ver quién es. Y después que atiende, pues me era un vendedor, creo, bueno, se fue, y regresó y no encontraba el sobre. Entonces, ese es un ejemplo de cómo cuando la mente está distraída, no presta atención a las cosas, también se pierden las cosas. O sea, cuando las cosas se nos pierden, es porque no estamos con la mente concentrada, atenta. Esto, todo es reflejo de nuestra mente, ¿no? Está el caso de esa señora, dice, ¿no? Que perdió el sobre del pago y que no lo encontraba. Entonces realizó la meditación para contemplar a Dios y empezó a mentalizar. Ese dinero es un abono que yo recibí, yo y ese dinero somos uno, por lo tanto, yo lo encontraré. Empezó a mentalizar en la meditación el mundo de la realidad creada por Dios, donde las cosas no se pierden. O sea, empezó a armonizar su mente. Por eso que la meditación sirve para eso, para afinar la mente, ¿no? Y esta persona, pues, después de eso encontró el sol, que no lo encontraba por ningún lado. Es increíble, ¿no? A veces estamos distraídos y no estamos concentrados o estamos con la mente dispersa y es ahí donde nos ocurren esas cosas, ¿no? Pero debemos recurrir a la meditación para ordenar nuestra mente y lo vamos a encontrar. Un día estaba buscando un libro y no lo encontraba, ¿no? Le pregunté a mi esposa, no lo había visto. Entonces me puse a hacer la meditación esta, parecida a esta. Miren, levanté unos sobres, metí la mano sin ver, dije, algo me decía que estaba ahí, meto la mano ahí, jalo y era el libro. Entonces, eh, increíble, ¿no? O sea, una cosa que no puedes encontrar por ti mismo, pero haces la meditación, tu mente vuelve al orden y se, se arregla todo. Entonces es muy importante meditar para ordenar nuestra mente. ¿Cómo profundizar el sentimiento de unión con Dios con la meditación? Ya. Esto es muy bonito. Hay varias formas de realizar esa meditación. Por ejemplo, es bueno recitar el canto para contemplar a Dios repetidas veces. Ustedes ya ven, conocen ese canto para contemplar a Dios, pueden encontrarlo en los libritos que hay. Ese canto condensa toda la verdad explicada en la hora la verdad de la vida. ¿Ya? Es como la lluvia directa de la verdad, que condensa toda la colección de 40 volúmenes. Y este de acá es una especie de verso que también condensa toda la verdad de la vida. Alcanzaremos gracias maravillosas si la mentalizamos silenciosamente a fin de profundizar el sentimiento de unión con Dios. Este canto en una parte dice, ¿no? Porque Dios es sabiduría y porque yo soy hijo de Dios, a todos los seres yo conozco y todos los seres me conocen. Porque Dios es sabiduría y porque yo soy hijo de Dios, conozco a todos los seres y todos los seres me conocen. Esta es una parte, ¿no? Había un señor, según la verdad de la vida, que era un poeta, un escritor, ¿no? Y esta parte la empezó a mentalizar constantemente en su meditación. Porque Dios es sabiduría y porque yo soy hijo de Dios, conozco a todos los seres y todos los seres me conocen. Él llevó sus escritos a un concurso internacional que hubo y ganó y fue conocido por muchísima gente. Y él dice que cuando se hace esto, tú puedes lograr éxito en muchas cosas. El canto
para contemplar a Dios. Yo también estoy haciendo eso, ¿no? Por eso mis libros están siendo conocidos a nivel internacional también. Y uno de ellos es bestseller, ¿no? Que en Amazon. Entonces yo le recomiendo también hacer esto con eh, la... Es, por favor, por eso que la enseñanza es práctica sobre todo, ¿no? Práctica. Miren acá, conocer primero la misión recibida de Dios. Dios jamás está contento si abandona a sus hijos en un mundo de penurias y tristezas. Él ansía que hace, que el ansia que nace dentro de nosotros es la misión que nos atribuyó. Cuando cumplimos la misión que Dios nos atribuyó, la visión central del pensamiento iluminador es, miren, acá a la derecha pueden ver la parte que está con celeste, ¿ven? La parte de abajo. ¿Qué dice? La verdad está en portugués, ¿no? La verdad, nos dice, ¿no? Que enseña el pensamiento iluminador. Por eso no vayan a creer que estoy inventando pensamiento iluminador. Acá está el canto contemplar, acá de arriba, que ya les mandé, y acá está el otro. Entonces, el nombre que le pone él en la colección La Verdad, que es posterior a la verdad de la vida, o sea, más actual, y ya no habla tanto de Seichonoye, habla del pensamiento iluminador, ¿cierto? Entonces, hay que actualizar un poquito en ciertas cosas, y leyendo todo se va entendiendo, ¿no? Cómo se tiene que decir y enseñar, ¿ok? Bien, entonces esto lo he puesto acá para que ustedes vean que yo no estoy inventando nada, yo saco siempre los textos de los libros de la verdad, ¿no? Entonces aquí tenemos que dice ver ese impulso que tenemos de dentro del fondo del alma, ¿no? Es ese deseo que ya está realizado en el mundo de Dios y que es la misión que Dios nos ha atribuido. Para la quincena de este mes vamos a hacer un plan de vida con todos aquellos que quieren, los voy a invitar. Un proyecto de vida se llama para el año 2025, ¿no? Donde podamos incluir todas las áreas de nuestra vida y poder lograr objetivos. Cuando no se planifica, cuando no se pone por escrito, cuando no hay un orden en lo que hacemos, no lo llegamos a ninguna parte. Y cuando no nos preocupamos por cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, porque nosotros hemos venido acá, como dice el profesor Miyazaki, usted lo conoce, él dice, no hemos venido a la tierra a hacer turismo, hemos venido a hacer una misión, hemos venido a cumplir una misión. Entonces, si no queremos encontrarnos de cara a cara con nuestro yo verdadero cuando dejamos este mundo, y nuestro yo verdadero nos pregunta, ¿qué has hecho con tu tiempo? Esa es la pregunta que siempre hace el yo verdadero al alma que deja la tierra. Le pregunta, ¿qué has hecho con tu tiempo? El alma, según su vida que ha llevado, trata de encontrarle un sentido a todo. Se da cuenta que perdió el tiempo en la tierra, que hizo todo menos lo que tenía que hacer y está sufriendo por eso, ¿no? Hay una misión que cumplir, ¿no? A veces es lamentable que algunas personas que siendo profesores incluso se alejan y dejan de cumplir la misión que Dios les ha dado, ¿no? Yo no tengo cara, yo no sé con qué cara me podré presentar el día que deje este mundo ante mi Dios verdadero, que me esté diciendo que has hecho con tu tiempo. No sabe que me retiré del movimiento porque me resentí o me fui porque ya no quise, o sea, buscar pretextos. Cada uno tiene una misión, entonces hay que cumplir la misión que Dios nos ha dado. Para eso hemos venido, no hemos venido a hacer lo que nos parece, ¿no? Hemos venido a cumplir una misión, ¿no? Debemos preguntarnos siempre, ¿a qué he venido, Dios? Explíqueme, oriénteme. Pedid y se os dará, llamad y se abrirá, buscad y hallaréis, ¿no es cierto?
Entonces, hay que tocar, hay que buscar, hay que pedir para recibir, para que nos abran la puerta, para que nos escuchen, ¿no? Entonces, si no sabemos, hay que pedir, ¿ok? Bien, entonces, esta es más o menos la idea de la sustitución del yo, que es muy importante, el falso yo, que no tiene existencia verdadera, que tenemos que renacer constantemente todos los días a nuestro yo verdadero, morir a lo falso y nacer a lo real, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, aplicando la sustitución del yo, el transbordo de barco, se ocurre la iluminación espiritual, la sanación de enfermedades, se van los problemas, nuestra vida se hace feliz y armoniosa. ¿Ok? Hasta acá espero que haya estado claro todo ese aspecto del sustitución yo, que lo he tocado varias veces porque es muy importante y acorta el camino para la felicidad en este mundo, ¿no? Nos ayuda a concretar más rápidamente el reino de Dios en nuestras vidas. Si nuestra vida no está yendo bien, si nuestra vida no está caminando viento en popa, es porque estamos alejados del camino correcto, ¿no? Por eso dice Dios, reflexiona y reconcíliate, ¿no? Date cuenta si tu vida está dando frutos. Si estás enfermo, es porque no estás en el camino correcto. Si estás sufriendo carencias, es porque no estás en el camino correcto. Si estás sufriendo una serie de infelicidades, es porque no estás en el camino correcto. Estás caminando a ciegas, estás mirando el falso yo, estás caminando detrás del yo pecador. Tienes que hacer una vida diferente, ¿no? Quien ama a Dios por encima de todas las cosas, entonces hace su vida en función de Dios. Y Dios es el que nos guía, nos orienta. Cada mañana debemos pedir la orientación de Dios. Dios, hay una oración muy bonita que dice, Dios, oriéntame también el día de hoy con su sabiduría. Hágame conocer su pensamiento, transformando mi pensamiento en su pensamiento. Es una bonita oración, ¿no? Oriénteme también el día de hoy con su sabiduría. Hágame conocer su pensamiento, transformando su pensamiento en mi pensamiento. De esa manera empezar el día pidiendo la orientación de Dios y viviendo siempre, como dice, esperando lo mejor, ¿no? Siempre creyendo en la victoria infalible, ¿no? Los hijos de Dios viven maravillosamente. Pueden entrar a mi canal en YouTube para que puedan disfrutar unas canciones muy bonitas que están ahí con los mensajes de la enseñanza. Yo todos los días, gracias a mi esposa que me pone los audios, tomo desayuno hasta bailando, porque son muy alegres las canciones y tienen un mensaje muy profundo, están basadas en la enseñanza. Entren a mi canal, ¿no? Rami Yacris, ahí en YouTube, y pueden disfrutar esas músicas. Hay una cantidad de músicas muy bonitas que están colgadas con la enseñanza, ya con todo esto. Habla de la prosperidad, del Dios curador de nuestro interior, etcétera, etcétera, para que durante el día estemos cantando, ¿ya? Y estemos en onda con el pensamiento iluminador, ¿ok? Entren al canal, disfruten esas canciones, pónganla en casa, háganla escuchar a la familia y toda la familia se va a iluminar a través de esas canciones que transmiten la verdad. Hay canciones muy bonitas, ¿no? Escúchenlo ustedes, a mí me encantan. Estoy constantemente tarareando, cantando y me alegra la vida de una forma increíble. ¿Ya? Muy bien. Y otra cosa, ¿no? Por favor, lean siempre las escrituras, escuchen sus audios. Hay que estar bien preparados en la sustitución de yo para que nosotros podamos vencer todos los fenómenos exteriores y estemos inmunes a todas las cosas fenoménicas que ocurran en esta desintegración de ilusiones que está sufriendo la humanidad y nosotros tenemos que enseñar a nuestra familia.
Salvemos a nuestra familia primero, también en el mundo espiritual. Quien no tiene un oratorio en casa, quien no hace oración a sus antepasados, no va a encontrar una iluminación plena porque va a estar desnutrido espiritualmente. Es muy importante tener oratorio en casa, hacer oración por los antepasados. Quien no tiene o no sabe cómo hacerlo, pídanos información, le podemos enviar información. Pero es importante en estos tiempos, el doctor Taniguchi dice en La verdad de la vida, él considera que la iluminación que alcanzó fue gracias a la orientación de sus antepasados. Gracias a la orientación que recibió de ellos, él logró la iluminación espiritual. Sin la ayuda de ellos no se puede. Por favor, quien no tiene oratorio en casa está descuidando una cosa fundamental para la felicidad de sí mismo y de su familia. ¿Ok? Por favor, hagan oratorio. Tengan oración constante a sus parientes y van a recibir ayuda de ellos también. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces vamos ahora a orar por la felicidad de la humanidad que tanto necesita nuestro apoyo en estos momentos de un peligro de guerra mundial, ¿no? Es cuando debemos unirnos para orar por la paz mundial. Muy bien, muchas gracias. Oración por la paz mundial. El amor de Dios llena toda la faz de la tierra y deshace todos los sentimientos contrarios al amor. Todos los pueblos del mundo son vivificados por el amor de Dios y se aman unos a los otros. A partir de este momento no habrá vibraciones destructivas como ira, odio, rencor y hostilidad. El amor de Dios llena toda la faz de la tierra y deshace todos los sentimientos contrarios al amor. Todos los pueblos del mundo son vivificados por el amor de Dios y se aman unos a los otros. A partir de este momento no habrá vibraciones destructivas como la ira, el odio, el rencor y la hostilidad. La armoniosa vida de Dios ilumina el universo, en el mundo reina la paz. La armoniosa vida de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. Que tengan una bendecida semana llena de felicidad, salud y prosperidad. Y a practicar se dijo. Muchas gracias. No olviden tener su registro o libro de elogios. Eso está dando grandes resultados. ¿Ya? Libro de gratitud y todo eso. Hay que estar practicando constantemente. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, profesor Hernán. Muchas gracias, saludos desde México. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Saludos desde México. Muchas gracias. Felicidades a México. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Hernán. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Buenas noches, profesor Villacris. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por todo lo compartido. Muchas gracias, buenas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagrito. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Feliz inicio de semana, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hernán. Bendiciones para todos. Bonita noche. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones.
Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias.